Lo vuelvo a repetir, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Vamos a orar al Señor. Oremos, Padre que estás en los cielos. Amantísimo Dios, esta noche te damos muchas gracias por el enorme privilegio, Señor, que nos das de podernos congregar, de podernos reunir con un solo propósito, Señor, es honrarte y escuchar el consejo de tu bendita palabra, Señor. Yo te ruego que tú limpies los aires y que tu palabra, Señor, logre, alcance el propósito para la cual tú la envías este momento, Señor. Yo te ruego, Señor, que rompas toda atadura del diablo, todo yugo, toda cadena, sea rota en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Todo espíritu, Señor, que se levanta en contra de las familias, en contra de los matrimonios, Señor, lo destruimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Todo espíritu que está atormentando, que está influenciando, que está tomando posesión de algún cuerpo, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Asimismo rogamos, Señor, que tú sanes los cuerpos enfermos. Te rogamos, Señor, que tú sanes a la madre de nuestro hermano Miguel, Señor. El Dios de misericordia, es una petición que te presentamos en nuestras oraciones, para que, Señor, tú calcines todo cáncer. Lo que es imposible para los hombres, es posible para ti, Señor. Así que te rogamos, Señor, que conforme a tus misericordias en gloria, Señor, tú obres como solo tú sabes hacerlo. Asimismo te rogamos, Señor, por mi hermana Reina Godínez, Señor, que tú, Padre, obres de una manera especial en esa nueva operación que le van a hacer. Interviene tú, Señor. Tu sierva está confiada, Señor, en ti igual que nosotros, que tú harás, Señor, que tú tienes el control. Y te rogamos su bendición sobre su vida, mi hermana Tinita, igual, Señor. Yo te ruego que bendigas a los oyentes, aquellos, Señor, que no pueden enviar sus peticiones, aquellos que nos sintonizan en la Unión Europea, Americana y Centroamérica, donde quiera. Señor, llega tú, Padre, para bendecirlo. Te rogamos por nuestros hermanos, por la gente en México, Señor, donde hay la corrupción, el flagelo, la muerte. E igual en Centroamérica, nuestro país, Señor, bendice nuestras familias. Padre, guárdalos, envía ángeles, Señor, alrededor de ellos y guárdalos, Señor, del secuestro. Guárdalos, Señor, de la muerte. Guárdalos, Señor, de tanta maldad que existe en este tiempo. Te ruego, Señor, que sanes a los enfermos a través de la televisión, Señor. Aquellos que han de ver este video, Señor, extiende tu mano de misericordia y crea miembros y tejidos nuevos, Señor. Quita toda hernia, Señor. Padre, todo nervio que esté afectando la salud de tus siervos, de tus siervas. Señor, te rogamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús que obres todo tumor canceroso, Señor, en las mamas, en el vientre, donde sea. Señor, ahora, Padre, te rogamos la sanidad por Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Añade bendición a tu palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. ¿Pueden, hermanos, tomar sus asientos esta noche? Queremos iniciar esta noche a estudiar el tema de la deidad de Cristo. Solo quiero leer el versículo 8
Y dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así que, hermanos, vamos a hablar de la deidad de Cristo. Cuando nosotros iniciamos estudiando el tema de la Trinidad de Dios, si ustedes recuerdan, nuestra base, nuestra creencia y donde se sostiene el tema de la Trinidad de Dios es que existe un solo Dios único, un solo Dios verdadero, y que en ese Dios verdadero existe una pluralidad de personas que nosotros sabemos que son tres, que es el Padre, que es el Hijo y que es el Espíritu Santo. Y nos hemos saltado el poder estudiar la deidad de Dios, porque ahí no hay ni controversia, no hay, hermano, ninguna tela de juicio. Pero la Biblia, la Biblia es clara y nos enseña, nos aclara que, hermano, que en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, de la divinidad. Entonces, el hecho es que hay que probar que Jesucristo es Dios. Y la Biblia abunda, hermano, en pasajes que nos enseñan que, hermano, que Jesucristo es Dios. Y como introducción, hablamos que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. Y oiga, Él es la suprema revelación que Dios el Padre hace de sí mismo. Lo voy a volver a repetir porque es bien importante. No es que sean otros dioses, sino que en ese Dios existe esa pluralidad. Y la Biblia dice que, el concepto es que Él es la suprema revelación que Dios, el Padre hace de sí mismo. Y en Él se conjuga perfectamente lo humano como perfectamente lo divino. Es el único ser donde se conjugan ambas naturalezas. Cuando nosotros hablamos que Jesucristo, que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, o sea que no existe, hermano, sombra de variación. O sea, la Biblia nos enseña que Jesucristo es Dios. Y que Él es la segunda persona de la Trinidad y que es el único ser en el cual se conjugan perfectamente tanto la naturaleza humana como la naturaleza divina. Porque hay doctrinas donde, hermanos, sostienen que el Señor no vino en carne, no se encarnó. Y era necesario, para podernos a nosotros redimir, era necesario, hermano, que Él tomara forma humana.
Porque la Biblia habla que si Él no se encarnaba, tampoco existe, tampoco hay remisión de pecados. Entonces, cuando nosotros, hermano, oiga, cuando nosotros leemos la Biblia y cuando nosotros leemos que es el único ser, no existe, no habla del Padre, que el Padre se encarnó. No se habla del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo vino a morir por nosotros. No, nunca jamás. La Biblia habla que Dios envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que más tenga vida eterna. Entonces, a quien el Padre envió, a quien Él dijo, envíame a mí, prepárame cuerpo, fue Jesucristo. Por eso es que cuando nosotros leemos Hebreos, habla que nosotros tenemos un sumo sacerdote, hermano, que puede entendernos, puede comprendernos, puede, hermano, oiga, conocer, oiga, nuestra debilidad, porque fue tentado en todo, menos sin pecado. Usted se preguntará, hermano, ¿cómo puede ser que Dios... ¿Cómo puede ser que ese Dios eterno, ese Dios que es desde el principio, ese Dios que estaba desde el principio de la creación, pudo tomar forma humana? Y ese es el misterio. Ese es el gran misterio, hermano, de ese Dios que se sujetó, ese Dios. Oiga, hermano, que cuando hablamos de ambas naturalezas, usted ve que, y vamos a analizarlo, cuando hablamos de ambas y comparamos ambas naturalezas, usted dice, es increíble. Es increíble, hermano, la misericordia, es increíble el favor de Dios para nuestras vidas. Por eso es que nosotros deberíamos de estar felices. Oiga, hermano, que el Señor vino a morir, vino, hermano, tomó forma humana y vino a morir en el Calvario, oiga, por cada uno de nosotros. Entonces, cuando hablamos que es el único ser, es que Él fue 100% carne, 100% divino, porque la Biblia habla que aquí en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, Él es Dios. Y ya lo hicimos al probar la Trinidad y lo vamos a volver ya cuando lo hacemos solo. Probar que Jesucristo es Dios. Y la Biblia, por eso le digo, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y cuando nosotros encontramos la conjugación, oiga, de ambas naturalezas, que lo vamos a hacer ahorita, uno dice, es increíble hasta dónde el Señor se sujetó. Siendo Dios, siendo igual a Dios, no le importó ser igual a Dios ni cosa que aferrarse. Se humilló, dice la Biblia, se humilló hasta lo sumo. Tomó forma humana. Se humilló hasta lo sumo, no importando, dejando su trono de gloria. Vino, hermano, oiga, vino y se sujetó en un vientre, en un estómago, y se desarrolló como un niño. Es increíble. Pero la Biblia dice que se humilló, y por eso es que el Señor, oiga, Dios poderoso, exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ahora vamos a analizar algunos aspectos, algunos puntos que vamos a comparar, oiga, la naturaleza humana con la naturaleza divina, porque cuando nosotros
cuando nosotros venimos y hablamos del Espíritu Santo, tenemos que probar la personalidad del Espíritu Santo para declarar que es Dios. Pero aquí tenemos que comparar, hermano, oiga, porque es el único ser en el cual se conjugan ambas naturalezas, tanto la humana como la divina. Por ejemplo, vamos a buscar en Lucas capítulo número 1. Lucas capítulo número 1, versículos 34 y 35. ¿Sabe lo que vamos a comparar? Es que en cuanto a su humanidad, Él tuvo principio y fue concebido por el poder del Espíritu Santo y nació de una virgen. O sea, hablando de su humanidad, Él tuvo principio. Hablando de su humanidad. Cuando hablamos de la humanidad de Jesús, ¿dónde inicia su principio? ¿Dónde? Pues estamos hablando que humanamente Él tiene un principio. ¿Dónde se origina? Cuando hablamos de su humanidad, porque lo que vamos luego a ver es su eternidad. O sea, Él no tiene principio de día, Él es de la eternidad hasta la eternidad. Pero cuando habla de su humanidad, oiga, vaya el versículo que yo le dije. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahí estamos hablando del principio de la naturaleza, oiga, o sea, fue concebido por el Espíritu Santo. María es un depósito que Dios utiliza, dichosa María, que Dios la utiliza, oiga, para engendrar en su vientre al santo ser que será el Salvador del mundo, Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces estamos hablando, hermano, de que Él tuvo un principio, o sea, hablando de su naturaleza. Y cuando fue injertado por el poder del Espíritu en el vientre de María, ella pregunta, pues recuérdese que ella tenía una relación con José. Ella era virgen. Estaban comprometidos. ¿Y cómo de repente iba a salir, embarazada sin haber tenido una relación sexual? O sea, no se crean que alguien sale así nomás sin tener nada. No, eso fue solo una vez. Yo he oído muchas historias de gente que sale embarazada así de repente. No, eso no existe, eso es mentira. O sea, en este caso es el único donde la Biblia habla que fue engendrado, o sea, el Señor fue engendrado en el vientre de María. Y por eso es que aquí leemos, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón.
Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo va a venir sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, será llamado el Emmanuel, Dios con nosotros, que salvará al mundo de sus pecados. Pero vaya conmigo a Miqueas. Ahí es donde los meto en aprietos cuando digo Miqueas. ¿Qué? Miqueas, capítulo 5. Búsquelo. Miqueas amén. Me dice un amén cuando lo haya encontrado. No se preocupe, que por eso es que nosotros tenemos el tiempo para estudiar, hermano, estos temas. Nadie nos lleva corriendo, nadie nos está desesperando, nadie nos está cobrando aquí por estar una hora o estar predicando. Amén. O sea, estamos aprendiendo de la palabra de Dios. O sea, tenemos que aprender y aprenderlo por lo menos bien, los principios que aprendemos. Pero cuando hablamos de su divinidad, no tuvo principio. Amén. O sea, pues Él ha existido desde la eternidad. Mire lo que dice el versículo 2. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Amén. Entonces, yo quiero que usted note, quiero que usted aprenda o aprendamos, y los televidentes, aquellos hermanos que están, hermanos interesados en aprender de la palabra del Señor, es que la Biblia separa y la Biblia nos enseña, la Biblia nos marca la naturaleza humana de Jesús, pero también nos enseña la naturaleza divina. O sea, Él fue 100% hombre con una naturaleza humana, pero también fue 100% Dios, o sea, divino. O sea, en Él se conjuga la plenitud, toda la plenitud de la deidad o de la divinidad. O sea, Él es Dios. Usted no dude que Jesucristo es Dios. Amén. Ahora, busquemos Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo número 3. Versículo 16. Amén. Oiga, versículo 3, capítulo 3, versículo 16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios se declara que Dios fue manifestado en carne y que esta encarnación, oiga, de Dios en Cristo Jesús, lo que lo hace verdadero Dios y verdadero hombre, sin que esto último menoscabe su divinidad. Grande e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios
fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Aleluya. O sea, aquí habla, hermano, oiga, Dios manifestado en carne. O sea, habla de la conjugación. Habla, hermano, oiga, de las ambas naturalezas. El hecho que Él haya sido manifestado en carne no menoscaba, no le quita mérito, no le quita, Él sigue siendo Dios. Amén. Y qué lindo es que el Señor tomó forma humana, porque si hay alguien que nos entiende, hermano, más que nadie es el Señor. O sea, es increíble cuando nosotros, hermano, ¿cuándo usted iba a entender esto? ¿Cuándo? Es pura misericordia. ¿Cuándo nosotros íbamos a entender que, hermano, oiga, que Él fue manifestado en carne y habitó entre nosotros? Juan, Evangelio de San Juan, capítulo número 1. Versículo 1. Dios manifestado en carne, y aquí dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Gloria a Dios. Él fue manifestado en carne, Dios manifestado en carne. Ese Jesús que entró a Jerusalén en un pollino. Israel no lo entendió porque esperaba verlo en gloria, en majestad. Versículo 10 de San Juan 1. Ok, déjeme. Ok. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Amén. Ahora, mire, hermano, por eso le digo, Él tiene principio, humanamente tiene principio. Su principio de vida humanamente nace cuando es concebido y a los 9 meses da a luz. Dios utiliza a María, pero aquí habla que en el principio, está hablando de la eternidad, o sea, en el principio era Dios. Amén. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Gloria a Dios. Quiero que vaya conmigo aquí a San Juan capítulo 4, aquí cerquita. O sea, yo quiero que usted tenga la convicción, hermano, de lo que usted cree. Capítulo 4, versículo 6. ¿Lo tiene? Y dice, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Exacto, a las meras mediodía, cuando el sol pega con todo. Pero oiga, yo quiero que usted note esto. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Ahora,
¿Usted cree que Él se cansó? Humanamente, o sea, mire, humanamente alguien diría no, porque la gente, es que allí es donde la gente no comprende, no entiende que Él era 100% hombre, 100% Dios. O sea, Él se sentó al pozo. Oiga, porque hermano, en ese entonces no habían 4x4. ¿Sí? No habían ahora que venes, que camionetas. Y nosotros, porque de veras, hermano, somos demasiado descuidados, por no decir otra cosa. A la puerta de la casa nos llegan a recoger y así salimos. Pero cuando hablamos de la época de Jesús, y cuando hablamos que no existían carros ni nada, hermano, caminaban distancia y caminaban días. En la actualidad, en los desiertos, hermano, viendo Discover, hay gente que agarra los camellos y salen en muchos porque los asaltan, pero muchas veces caminan hasta 4, 5 días, 8 días por el desierto con todos los camellos. Y nosotros ni a la tienda vamos a pie. Anda, traemos una leche, agarramos la llave del carro, pum, ahí en la esquina está, ahí en la esquina está. Pero, o sea, lo que quiero, hermano, decirlo, es que el Señor humanamente se cansó. Sí, se cansó. Caminaba días, caminaba, agarraba a sus discípulos, vamos a ir a tal ciudad. Caminaba. Se fatigó. Pero oiga, hermano, pero vea la otra contraparte. Juan 4:10. Perdón, Mateo 11:28. Esa es otra cita. Mateo 11:28. Amén. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Usted vio las dos citas. Se cansó del camino. Como humano se cansó del camino. Pero en su divinidad, en su deidad, Él dijo: vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Cómo se conjugan ambas naturalezas? Por eso es que es grande el misterio de la piedad. Dios hecho carne. Se cansó, se sentó. Por eso es que es normal que nosotros nos cansemos. Se sentó, el Señor se sentó, pero divinamente en su deidad Él ofrece descanso al ser humano. Oiga, cansado del camino, cansado de golpearse, cargado, hermano, oiga, de la vida, el Señor nos hace el llamado a nosotros para que nosotros confiemos y depositemos nuestra confianza y aprendamos a descansar, que nosotros no nos llevemos nosotros las cargas, sino que aprendamos a depositarlas en Dios, que aprendamos a depositarlas en el Señor, porque Él va a cuidar y Él va a ayudarnos, hermano, oiga. Así que si nosotros nos sentimos cansados, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. O sea, Él nos ofrece descanso para descansar. Una buena pregunta es: ¿usted está descansando en el Señor? ¿Usted y yo estamos descansando en el Señor? Si nos sentimos fatigados, si nos sentimos enfermos, si nos sentimos desanimados.
Sí nos sentimos preocupados, pero estamos aquí fortalecidos, porque el Señor nos trae para fortalecernos y para mostrarnos que es un Dios maravilloso, que tiene el control, hermano, oiga, de todas las cosas. Amén. Como humano, tuvo hambre, oiga, pero como divino, Él dijo que Él era el pan de vida. Busquemos San Juan. Capítulo número 6. Versículo 35. Amén. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él tuvo hambre, él comió. Es más, le gustaba ir a las fiestas. Un día lo invitaron a unas bodas. Léanlo. Y el Señor no era antipático. No, llegó a las bodas y era bien colaborador. Cuando llegó a la boda, surgió una necesidad por ahí. Usted ya conoce la historia. Pero humanamente tuvo hambre, pero divinamente Él se presenta como el pan de vida. Y es más, el versículo 35 dice: yo soy el pan de vida, el que cree, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí cree nunca tendrá sed. O sea, tuvo sed, como humano tuvo sed. Pero es que la Biblia nos está hablando de la naturaleza. Por eso cuando vamos a Hebreos, sepa que cuando usted le dice al Señor: Señor, me siento débil, el Señor lo entiende perfectamente, porque Él se sujetó, Él se encarnó, se desarrolló, creció, jugó con Juan, eran primos hermanos. Pero es más, usted ve cuando Juan lo bautiza, Juan no quería bautizarlo. Juan se oponía, Juan no quería bautizarlo y le dijo: bautízame porque es necesario que esto acontezca así. Pero ahora, San Juan capítulo 19. San Juan capítulo 19. Versículo 28. Amén. Oiga lo que dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Tengo sed. Aparte, oiga, aparte del cansancio, aparte del caminar, aparte de la sed, de la fatiga, aparte de el dolor, porque cuando Él es llevado al Calvario, oiga, está como hombre ahí, está sufriendo el dolor, está sufriendo el escarnio, está sufriendo la herida, está sufriendo la blasfemia, está sufriendo, hermano, oiga, y ahí exclama y dice: oiga, tengo sed. Es cuando le dan hiel con vinagre, hiel amargo. Pero San Juan capítulo 4,
San Juan capítulo 4, versículo 10. Amén. Respondiendo Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría a ti agua viva. Aquí mismo llega al pozo y usted ya sabe el propósito de Dios, pero él pide agua a esta mujer samaritana, le pide agua. Aún estando en la cruz, el Señor clama y dice: tengo sed. Pero en su divinidad le responde a aquella mujer y le dijo: si conocieras el don, el regalo de Dios, si supieras quién está hablando contigo y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Que de hecho esa mujer samaritana tomó de esa agua viva. Amén. Entonces nosotros tenemos a un Dios que nos entiende en todas nuestras necesidades. Y el hecho de que Él haya tomado forma humana y que otros quieran verlo y quieran proyectarlo de diferente manera, nosotros, nuestra base, nuestro sostén de la doctrina de la deidad es que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y nosotros creemos que Él fue 100% hombre y también Él es 100% divino. O sea, la deidad del Padre, hermano, habita corporalmente en Él. Toda. O sea, Él es Dios, 100% es Dios. Amén. Oiga. Él estuvo en agonía. Él sintió la muerte. La muerte le llegó como nos va a llegar a nosotros, le ha llegado a cualquiera. Y cuando él fue al monte a orar, él sentía la agonía. Su sudor eran como gotas de sangre. Y él sentía la agonía, hermano, oiga, al subir al monte, la hora cero había llegado. Él subió al monte a orar. Y como hombre se arrodilla al Padre, se arrodilla y le dice: pasa de mí este momento, esta copa, y no se haga mi voluntad, no se haga como yo quiero, sino como la tuya. Entonces, él estuvo en agonía, hermano, máxime cuando nunca jamás en la existencia de la Trinidad de Dios había existido una separación. Nunca jamás había existido una mala mirada. Nunca jamás había existido un alejamiento. Nunca jamás había existido. Pero, oiga, hermano, cuando Él está en el Calvario, cuando Él está en agonía, y cuando Él clama Elí, Elí lama sabactani, y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nosotros muchas veces, porque vivimos por gracia, no lo entendemos, hermanos. Nosotros los gentiles somos más desagradecidos todavía que los judíos. Pues no nos ha costado nada, no hemos pagado el precio de nada. Nosotros deberíamos de estar tan agradecidos que se nos sirvió en bandeja todo. Pero el Señor, hermano, el Señor sintió el alejamiento. ¿Y sabe qué? Pues nosotros decimos: los judíos lo crucificaron, pero también nosotros lo seguimos crucificando. Créanme lo que sí. Y el Señor clamó, y alguien dice: los judíos, ellos lo escupieron, ellos. Pero nosotros seguimos haciendo lo mismo. Nosotros seguimos actuando de la misma manera. ¿Sabe por qué?
Porque Él cargó, no fue solamente el cruzar de su costado, la sangre brotó, esa sangre que se derramó allí al pie del madero, esa sangre es la que nos tiene a nosotros diferentes, es la que ha cambiado nuestra mente, es la que ha cambiado nuestro corazón, es lo que ha cambiado el rumbo de nuestra vida. Pero no fue, oiga, no fue solo los clavos. Eso es parte, y él sintió humanamente, hermano, su carne fue desgarrada antes de llegar al Calvario. Hermano, oiga, el garfio, las cosas que entraban y arrancaban carne. La película de Mel Gibson se asemeja, o sea, se refleja y se ve un poco así como sangrienta, pero sí que eso le pasó al Señor. Fue basada, hermano, en hechos de cómo castigaban, de cómo latigaban. Pero la corona y todo, pero más que todo fue tu pecado, mi pecado, el pecado de la raza humana, porque ahí Él lo llevó para clavarlo en el Calvario, para darnos a nosotros libertad y que ahora nosotros seamos libres. Y sí es cierto que hubo agonía en Él, hubo agonía en el Señor. El Padre, hermano, oiga, increíble cómo se haber sentido ese lapso, ese momento donde el Padre tiene que, hermano, darse la vuelta. O sea, lo sintió y él sentía esa agonía y su carne decía, Señor, pero no, porque él pudo haber mandado legiones de ángeles y ha hecho cualquiera, pero el plan estaba hecho, tenía que llegar al Calvario y tenía que ser así, porque si no había derramamiento de sangre, tampoco nosotros fuésemos salvos, también con nosotros tuviéramos perdón de pecados. Bendita la misericordia de Dios. Y lo digo así para que nosotros aprendamos cada día a amar y cada día humillarnos. Por eso es que, hermano, yo no entiendo por qué usted tiene que sentirse más que otro. No tengo, hermano, no importa el ministerio, no importa lo que Dios le haya dado, lo que usted tiene, lo que yo soy, se lo debemos exclusivamente al Señor. Se lo debemos al Señor, nos debemos a Él. Por eso es que nosotros cuando vengamos aquí, tirémonos de rodillas al Señor y pongamos nuestro rostro en el piso. No vengamos con ínfola, no vengamos que el pastor esté aquí. No, sino que tirémonos y digamos que somos fruto de su aflicción. Somos fruto de su agonía. Pero oiga lo que dice Isaías 53. Isaías 53. Oiga, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, Él fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Increíble, hermano. Increíble. Él ahí sufrió la agonía, sufrió el espontáneo momento cuando el Padre no podía ver el pecado, pero Él le dijo, no, yo voy a ir, yo voy a cargar, yo voy a tomar el lugar de ellos. Por eso, hermano, es que el acta que había en contra de nosotros, que nos declaraba culpables y nos declaraba dignos de muerte, hermano, oiga, fue abolida. O sea, el Señor la tomó y la clavó en el Calvario. Por lo tanto, no hay nadie que nos pueda acusar, porque nosotros nos debemos al Señor, nos debemos a Dios, porque Él murió, hermano, por nosotros. Somos deudores. Soy deudor a Dios, soy deudor al Señor. Amén. Nada más. Nadie puede acusar a los escogidos de Dios. Nadie. El único que nos puede acusar es el Señor, porque tiene todo el derecho y toda la libertad de hacerlo. Pero Él, oiga, hermano, se sintió en agonía, sintió la agonía. Pero aún ahí, hermano, herido. Aquí es claro. Mel Gibson, estos tomaron el ejemplo de Isaías 53. Esos que hacen la figura bien bonito y aquello, no es así. Su rostro fue desfigurado. Yo por eso digo muchas veces, a nosotros nunca nos han dado un golpe por predicar el evangelio. Nunca, jamás. Ni una cachetada. Si se lo han dado es por otra cosa.
Pero al Señor sí. Al Señor le daban cachetadas. Lo tenían vendado. Dinos quién te golpeó. Él sabía. Su divinidad lo sabía. Humanamente no. Su divinidad sí lo sabía, porque él lo conoce. Antes que le pegaran la bofetada, él sabía quién se la había dado. Pero él cayó como oveja. Pero aquí dice, oiga, aquí dice que él fue herido por nuestras rebeliones. Fue molido, fue triturado, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Pero oiga qué lindo. Pero dice, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece que en él tenemos redención, que en él tenemos vida, en él tenemos sanidad, en él tenemos fortaleza, en él lo tenemos todo? Vamos a continuar todavía, nos falta algunos al conjugar, para luego entrar y ver sobre la deidad. Estamos hablando de la conjugación de ese Dios, de la segunda persona de la Trinidad, en el cual habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. 100% hombre, 100% divino. Grande es el misterio. Dios manifestado en carne. Eso me encanta, porque aunque nos vengan con cuentos y nos vengan con filosofías y cuentos de ancianas para memorizar la palabra, no nos dejemos. Por eso es que la Biblia dice que no nos dejemos mover tan fácilmente, porque hay gente que es sabia, hay gente, hermano, que sabe mover masas. ¿Sabe qué hacía las guerrillas? O poner gente cabezas que supieran mover masas. Aquí no estamos nosotros que Dios ponga a alguien para mover masas. No. Aquí no es nosotros queriéndole lavar el cerebro. No, lo que queremos es que usted aprenda y que no se deje lavar el cerebro por cualquier doctrina falsa. Y que no venga con huecas filosofías y fábulas y venga cualquiera ahí que por el siglo XXI ahora nosotros tenemos que modernizarnos y que nosotros tenemos que, hermano, no, la Biblia es la misma y la Biblia, oiga, la Biblia se renueva cada día. Usted su Biblia puede ser vieja porque la tiene de años, pero la Biblia nunca envejece. ¿No se ha dado cuenta que estamos en el siglo XXI? ¿Hace cuántos años llegamos al 2000 y creyeron ahí se terminó? Pero la Biblia se sigue renovando y nos sigue hablando en el siglo XXI, en el 2014. Parece ser que la Biblia se renueva, y que es así, se renueva y surge la ciencia y surgen los teléfonos y surge todo, pero ya la Biblia nos había hablado de ello. O sea, la Biblia viene nuevamente, se renueva y dice, no, yo hablé de esto. O sea, es increíble. La palabra del Señor se renueva. Este libro es el libro más bello que nosotros debemos de amar, cuidar, atesorar. Pero vuelvo y repito, él tuvo agonía, pero él dio sanidad por mis llagas. Ustedes han sido sanados. Por eso es que la confianza nosotros la debemos de tener en el Señor. Amén. Y aquí pongo un equilibrio. Si usted va al médico, vaya. Porque la ciencia Dios la puso, Dios la permitió y Dios le da sabiduría a la ciencia. Pero nunca jamás, su confianza está en Dios. Por sus llagas hemos sido curados. Nosotros esperamos en la perfecta voluntad de Dios. Nosotros esperamos que sea el Señor que nos sane. Vamos, pero nosotros estamos esperando que Dios intervenga. Cuando nosotros oramos al Señor, oramos confiados en sus llagas. Por sus llagas nosotros fuimos curados. El evangelista que está con el Señor, hermano Gigi Ávila, usaba esa palabra: por sus llagas hemos sido curados. Dios lo respaldó muchísimo en milagros. Era su llamado evangelista. Y esa es la señal de los evangelistas. Eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de los ministerios. Pero sí, él sufrió la agonía, pero ahí estaba dando salud. Vamos a dejarlo hasta ahí. Interesante. Es el único ser, la segunda persona de la Trinidad, en el cual se conjugan
ambas naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y la naturaleza humana no menoscaba la divinidad, no le quita mérito, ninguno. Es más, yo pienso que nosotros debemos de sentirnos más confortables, nosotros debemos de sentirnos más seguros. Hermano, oiga, pues cuando nosotros decimos, oh, me duelen los pies, Él dice, sí, yo también caminé y me cansé del camino, me senté. Y cuando nosotros decimos, tengo hambre, también el Señor le dio hambre. Y en algunos momentos los discípulos llegaron, le dijeron, Señor, come, Señor. Y yo les dijo, no, y yo tengo otra comida que comer. Ellos aún ahí no lo entendían ellos. ¿Y quién le trajo al Señor? Pues nadie, si nadie le ha traído. Nosotros estamos aquí, nadie, pero ellos no entendían. Pero Él cuando se sentaba con ellos, comía, lo compartía. No solo se iba a esconder Él solo a comérselo. Amén. Hay detalles que se me vienen y yo soy espontáneo, yo se los digo. Pero para que usted no vaya y lleve un pancito y se vaya a esconder allá y solito. Ya. No, el Señor cuando conseguía algo lo conseguía para todos. Venía y sentaba con los 12 y venga, comamos, muchachos. O sea, para que nosotros aprendamos a compartir. Cerremos nuestros ojos. Dice la Biblia que todas estas cosas Dios las escondió de los sabios, de los grandes, para revelárselo a los pequeños. A los pequeños. Lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Mira dónde estás tú, mi querido hermano, mi querida hermana, querido oyente, querido televidente. Levanta tus manos y adora al Señor. Porque Isaías dice que tú eres fruto de su aflicción. Jesucristo, el gran misterio. En lo humano, Él nació un día. Él tiene un principio. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él es desde la eternidad. Pero humanamente, un día estaba María. Oiga, hermano, y no que el Espíritu Santo la engendró de un solo. No. Habló con ella, vio un ángel, el ángel habló con María. ¿Cómo será esto? Eso no es solamente una historia, eso pasó. Porque era necesario que eso aconteciese. Oiga, desde que el Espíritu Santo engendró al Señor en el vientre de María, era una vida. Por eso es que nosotros como iglesia estamos en contra del aborto. Porque desde el momento que es concebido y dicen que hay hálito ahí, esa es una vida. No es después de no sé cuántas semanas. No. Él tuvo principio. María tuvo al Señor 9 meses en su vientre, en su estómago, y dio a luz en la humildad, en un pesebre, porque en el mesón no había lugar para ellos. ¡Qué sencillez! Pudo haber nacido en el palacio del rey. Pudo haber nacido, hermano, oiga, en el mejor lugar, pero no, escogió el pesebre para enseñarte a ti que la vida no depende de lo que tú tienes. No.
Es importante la humildad y la sencillez. Y si Dios te ha bendecido, gloria al Señor. Pero aprendamos de la humildad. Nos ha enseñado sencillez, humildad el Señor. A Él sea la gloria, a Él sea la honra de los siglos, Emmanuel, Dios con nosotros. Él salvará el mundo de los pecados. Dichosa, bienaventurada, Epafra, Jerusalén, dichosa, porque ti nacerá el Santo de Israel, Jesús el Mesías, Jesús el Salvador. Jesús mi Señor, nuestro Rey, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Aleluya. ¿Habrá alguien esta noche que conociendo al Señor se ha apartado y desea reconciliarse con el Señor? ¿Habrá alguien esta noche? ¿O alguien que por primera vez nadie va a llegar a su silla? No. Solo usted y el Señor. Pero habrá alguien esta noche, alguien que quiere tener un encuentro personal con ese Dios de misericordia, ese Dios que le entiende, ese Dios que se compadece de usted y de mí. ¿Habrá alguien? O a través de la televisión, alguien que mirará este video. ¿Habrá alguien que se reconcilia? ¿Habrá alguien que reciba al Señor? Levante su mano, queremos orar por usted. ¿Habrá alguien? Yo no voy a extender tanto el llamado, pero si hay alguien, levante su mano. Queremos orar por usted. Si no oramos, Padre, muchas gracias. Yo te ruego, Señor, es que tú bendiga nuestra vida. Y te ruego por aquellos que han de creer por tu palabra a través de este mensaje. Te ruego que tú limpies a aquel que hace la oración de fe y aquel que se reconcilia contigo y que ahora confiesa sus faltas, sus pecados, y que te recibe y repite esta oración, que te recibe como su único y suficiente Salvador, y que declara que tú eres Rey, que tú eres el Señor de su vida, y que ahora, Señor, te reconoce como Señor y como amo y como Rey de todos sus pasos y de toda su vida. Te ruego, Señor, que los bendigas. Te ruego que los guardes, Señor, en el hueco de tu mano. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a todos los televidentes. Bendice a todos los oyentes, Señor. Guárdalos en el hueco de tu mano. Sánalos, Señor. Y que podamos descansar. Y que podamos confiar 100% en ti, Señor. Porque eres un Dios, Señor, que se compadece de todas nuestras necesidades. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén.